¿Qué hace que un pastor evangélico, famoso por destruir imágenes religiosas y predicar con fuerza contra la Virgen, termine arrodillado con una estampita de ella en el pecho, llorando como un niño? ¿Y si te dijera que el milagro que cambió su vida ocurrió justo después de maldecirla en plena calle? Esta es una historia real, dolorosa, transformadora. La historia de un hombre que juró destruir todo lo que representara a la Virgen de Guadalupe, hasta que fue ella quien le salvó la vida. Si alguna vez dudaste de todo, si alguna vez gritaste al cielo sin recibir respuesta, quédate, porque tal vez, sin saberlo, ella también te está mirando. ¿Sabes qué es lo que realmente marca a un niño? No es solo el hambre, ni el frío en los huesos cuando se duerme bajo un techo de lámina. Es el sentimiento de que nadie lo está mirando, de que sus rezos se pierden en el aire como si fueran humo de copal en el viento. Yo me llamo Julián Esquivel, y si hoy estás escuchando esto, no es para que me tengas lástima, ni para que me admires. Es para que sepas que el odio no siempre nace por maldad. A veces nace del dolor que nadie supo consolar. Yo crecí en una casucha que se sostenía de milagro, allá por los bordes de Aguascalientes. Las paredes eran de adobe viejo y el techo tenía más parches que original. Cuando llovía, mi madre colocaba botes por toda la casa para que el agua no empapara los colchones. Pero lo más duro no era la pobreza material. Lo más pesado era vivir sabiendo que aunque mi mamá lloraba frente a los santos cada noche, nada cambiaba. Nada. Ella se llamaba Aurelia, pero todos le decían Doña Aurelia, aunque ni vieja era. Tenía las manos gastadas de tanto lavar a mano y la mirada perdida de tanto esperar que algo, cualquier cosa, la sacara de esa vida. En una esquina de la casa tenía su altar, uno chiquito, de madera, con una Virgen de Guadalupe medio despintada, una vela siempre encendida y estampitas pegadas con cinta en la pared. A veces me pedía que no jugara cerca para que no tirara nada. Yo obedecía, pero por dentro hervía. ¿Por qué siempre rezas, mamá?, le pregunté una vez cuando tenía como 8 años. Estaba preparando tortillas de maíz, las únicas que sabían a cariño aunque no trajeran nada encima. Porque es lo único que me queda, mijo, me dijo sin dejar de amasar. ¿Y qué ganas con eso?, insistí, no por maldad, sino porque de verdad quería entender por qué ella se aferraba a algo que no le daba respuestas. Fe. Julián. Fe para aguantar otro día. Ahí me rompí por dentro. Porque yo no quería aguantar. Yo quería huir, correr, escapar de esa casa que olía a humedad, de esa vida que parecía un castigo, de esa Virgen que me veía desde la pared como si fuera testigo silenciosa de nuestra desgracia. Una noche, escuché a mi madre llorar en el cuarto. Yo me levanté descalzo, pisando la tierra fría del piso, y la vi de rodillas frente al altar. Tenía las manos juntas, y sus labios se movían bajito. Yo no entendía qué tanto decía, pero su voz se quebraba como si cada palabra le doliera en la garganta. Virgencita, no te olvides de nosotros, te lo suplico. Yo me quedé viéndola desde la puerta, y algo se encendió en mi pecho, una mezcla de enojo y tristeza. Esa noche soñé que la imagen de la Virgen me miraba y se reía. Me desperté sudando, con el corazón a mil, y desde ese día, no volví a mirarla igual. Pasaron los años. Mi papá, alcohólico y ausente, venía solo para golpear puertas, gritar groserías y luego irse otra vez. Mi mamá, en su fe inquebrantable, ponía una veladora más y rezaba por él. Yo no lo soportaba. Me dolía verla rezar por alguien que no merecía ni un pensamiento. A los 14, tuve que dejar la escuela para ayudar con los gastos. Lavaba coches, cargaba bultos en el mercado, vendía chicles en los camiones. Siempre con el estómago a medio llenar y la mente llena de preguntas. Cada vez que pasaba frente a una iglesia católica y veía gente llorando frente a una imagen, sentía como si me clavaran una espina en el pecho. No entendía cómo podían seguir creyendo. Me parecía absurdo. Me parecía cruel. Fue ahí cuando comencé a despreciar todo lo que tuviera que ver con santos, vírgenes, velas, incienso. No solo me parecía inútil, me parecía ofensivo. Como si el mundo se burlara de gente como mi madre, que lo daba todo, y no recibía nada. A los 17, un día de calor insoportable, agarré una mochila con 2 mudas de ropa y me fui sin decir adiós. Caminé horas. Dormí en estaciones de autobuses. Lavé baños. Me perdí entre la multitud de una ciudad que no me conocía. Hasta que un día, exhausto y sin rumbo, me topé con un grupo de jóvenes que estaban tocando guitarra y repartiendo pan dulce frente a un templo cristiano evangélico. Me ofrecieron comida. Luego me invitaron a escuchar una prédica. Yo, con hambre, acepté. Ese día, el pastor habló de un Dios que no necesitaba imágenes.
Dijo que las estatuas son obra de manos humanas, pero el verdadero Dios vive en el corazón de quien lo busca. Esas palabras me pegaron como bofetada. Sentí que me hablaba a mí. Era justo lo que necesitaba escuchar. Alguien que confirmara lo que yo siempre había sentido, que las imágenes eran una mentira, un consuelo barato para los pobres. Que Dios no habitaba en yeso ni en barro. Y ahí me quedé. Empecé a ir cada semana. Aprendí versículos. Me dieron ropa limpia. Me ofrecieron estudiar la Biblia. Y por primera vez, me sentí visto. Me dieron un lugar en el mundo. Me llamaban hermano. Me escuchaban. A los 20, ya era líder juvenil. A los 25, predicaba con fuerza, con seguridad. Y aunque hablaba del amor de Dios, mi discurso siempre tenía un filo. Un filo dirigido contra las idolatrías. Como les decía, cada vez que mencionaba a la Virgen de Guadalupe, algo se retorcía en mí. No por respeto, sino por rabia. Una rabia vieja, amarga, que nunca había soltado. Y yo la disfrazaba de doctrina. Cuando mi madre supo que me había hecho cristiano evangélico, lloró. Me abrazó y me dijo: «Solo te pido una cosa, hijo, no odies a quien yo amo». Yo no entendí qué quería decir. O no quise entenderlo. Pasaron los años. Me casé con una mujer buena, paciente, creyente como yo, Daniela. Juntos abrimos una iglesia. Yo predicaba con fuerza. Golpeaba el púlpito. Citaba la Biblia como si fuera espada. Y si había algo que me gustaba repetir, era que la Virgen de Guadalupe era la más grande mentira que le habían vendido al pueblo mexicano. Un domingo, justo antes de comenzar el culto, un feligrés nuevo dejó sobre una silla del templo una pequeña figura de porcelana. Era una imagen de la Virgen, con su manto azul y manos juntas. Junto a ella, otras dos figuras pequeñas, San Judas Tadeo y un San Charbel con los ojos serenos. Yo los vi, me hirvió la sangre, los tomé entre las manos y, sin pensarlo, los azoté contra el suelo. Se rompieron en pedazos. Los gritos se apagaron. La iglesia quedó en silencio por un instante. Luego, comencé a predicar como si nada. Dije que México tenía que despertar de la idolatría, que no era con muñecos de barro que se alcanzaba a Dios, que la fe verdadera no necesitaba mediadores. Ese día, algunos se levantaron y se fueron. Otros me aplaudieron. Yo me sentí fuerte, pero en realidad, no sabía que acababa de plantar la semilla de mi propia ruina. Y ahora que lo pienso, tal vez fue ahí, entre los pedazos de porcelana y mi arrogancia, donde ella empezó a mirarme. No para castigarme, no para vengarse, sino para esperarme. Porque las madres, las verdaderas madres, nunca se rinden. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó después? Entonces no te vayas. Porque lo que viene, no lo vas a creer. Cuando uno empieza a tener seguidores, palmaditas en la espalda y gente que lo llama hombre de Dios, hay una parte dentro de ti que empieza a inflarse sin que te des cuenta. Es como una semillita silenciosa de orgullo que se riega con los aplausos, con el respeto, con la admiración ajena. Y uno cree que está subiendo, cuando en realidad se está alejando de lo esencial. Yo me convertí en ese tipo de pastor. Mi voz se hizo más fuerte, mi discurso más afilado, mis gestos más teatrales. Aprendí a leer las miradas del público, a subir la intensidad justo cuando algunos comenzaban a cabecear, a citar versículos como si fueran dardos para defender mi verdad. Me volví experto en hacer sentir mal a quien no pensara como yo, pero disfrazaba eso de corrección espiritual. Y lo más triste, es que lo hacía convencido de que estaba sirviendo a Dios. Daniela, mi esposa, era todo lo contrario. Su fe era silenciosa, sin alardes. Ella no necesitaba levantar la voz para transmitir paz. A veces yo la veía en la cocina, cantando bajito mientras preparaba el desayuno, o regando sus plantas en el patio mientras oraba sin palabras. Su relación con Dios era más profunda que la mía, aunque yo fuera el que tenía el micrófono. Una vez le pregunté por qué no hablaba más en la iglesia, por qué no enseñaba, por qué no tomaba liderazgo que merecía como mi esposa. Ella me respondió algo que en ese momento no entendí. Porque a veces, Julián, la voz más clara de Dios se oye en el silencio. Me reí, le dije que eso era muy poético pero poco práctico. Ella solo sonrió y siguió doblando la ropa. Hoy entiendo que esa mujer ya sabía cosas que yo todavía no había aprendido. O tal vez sí las sabía, pero las había enterrado. Con los años, la iglesia creció. Empezamos en un local prestado con sillas de plástico y ventiladores colgados con alambre, y terminamos en un templo propio, con aire acondicionado, luces LED y un grupo de alabanza que parecía banda profesional.
Teníamos transmisiones en vivo, eventos especiales, retiros, bautizos masivos. La gente llegaba de otras colonias solo para escuchar la palabra fuerte del pastor Esquivel. Y sí, yo gritaba. Gritaba con ganas. Me emocionaba cuando alguien lloraba mientras predicaba, cuando los aplausos me interrumpían, cuando terminaba el culto y decían, ¡qué mensaje tan poderoso, pastor! Me sentía útil, necesario, imponente, pero por dentro, algo empezaba a crujir. A veces me despertaba en la madrugada y sentía el pecho hueco. Me sentaba en la cama, miraba a Daniela dormida y me preguntaba en voz baja, ¿qué estoy haciendo? Pero al amanecer, volvía a ponerme el traje, tomaba la Biblia y salía a interpretar el personaje que todos esperaban ver. Y aunque yo hablaba mucho de amor, de humildad, de gracia, había temas que no podía tocar sin que me hirviera la sangre. Uno de ellos era la Virgen. La sola mención me hacía apretar la mandíbula. Cada vez que alguien llegaba a la iglesia con una estampita en la cartera o con un escapulario colgado del cuello, yo lo veía como si trajera veneno. Una vez una señora mayor, doña Petra, llegó llorando porque su nieto estaba muy enfermo. Traía en la mano una estampa gastada de la Virgen de Guadalupe. No recuerdo qué pasó después. Sé que me levanté, caminé por los pasillos como un zombi, entré al baño de hombres, cerré la puerta con fuerza y grité. Grité como nunca en mi vida. Golpeé el lavamanos. Azoté la Biblia contra el suelo. Dije cosas que nunca pensé que diría. Maldije. Maldije el cielo, la fe, las promesas. Maldije a Dios. ¿Dónde estás ahora, Señor? ¿Dónde quedaron tus milagros? ¿No que eras el Dios de lo imposible? ¿Y mi ayuno, y mis oraciones? ¿Y todo lo que prediqué? ¿Y todo lo que dejé por ti? ¿Para qué? Caí de rodillas, jadeando. Solo. Y en ese baño estéril de hospital, se me fue la fe. Volví a casa con los ojos rojos y el alma vacía. Cerré la iglesia al día siguiente. Cancelé los cultos. Le devolví las llaves al copastor. No di explicaciones. Solo dije, ya no tengo nada que decir. Apagué el celular. Cerré las redes sociales. No contesté llamadas. No quería saber de nadie. Ni de Dios. Ni del mundo. Y así pasaron los días. O mejor dicho, me pasaron por encima. Vivía en automático. Me levantaba sin motivo, me preparaba café que ni siquiera me tomaba, me sentaba frente a la ventana sin ver nada. La casa se llenó de polvo. La ropa se acumulaba en la silla. El refrigerador olía a olvido. El perro, que antes se alegraba al verme, ahora solo me miraba desde su rincón con ojos tristes. Yo no comía. No oraba. No hablaba. Solo pensaba en Daniela, conectada a máquinas, atrapada en un cuerpo que ya no respondía, y me preguntaba qué sentido tenía todo. Los hermanos de la iglesia comenzaron a desaparecer. Algunos mandaban mensajes. Otros ni eso. Un par se atrevió a decir que tal vez eso era juicio divino, que tal vez yo había pecado en secreto. Y aunque por fuera no decía nada, por dentro me moría de rabia. ¿Juicio? ¿Pecado? ¿Eso le pasa a una mujer como Daniela? ¿A alguien que no tiene malicia ni en los suspiros? Un día, pasé por el espejo del baño y no me reconocí. Tenía la barba descuidada, las ojeras marcadas, el rostro demacrado. Me acerqué, me miré directo a los ojos, y ahí lo dije, casi en susurro. Ya no creo en nada. Fue la primera vez que lo dije en voz alta. Y fue como si el universo me escuchara. Porque justo esa semana, comenzó la preparación para la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Todo el pueblo se llenó de flores, papel picado, música, luces. Las casas tenían banderas, los niños ensayaban danzas, las señoras colgaban mantos y adornos en los portales. La plaza central parecía un altar viviente. Y yo hervía por dentro. No solo no creía, me enojaba que otros sí creyeran. Me parecía ofensivo, injusto, como si el mundo celebrara una mentira mientras mi esposa agonizaba en silencio. Una tarde pasé por la tiendita de la esquina para comprar leche. El señor del mostrador me vio con una sonrisa falsa, esa sonrisa que uno pone cuando no sabe qué decirle a alguien que se está deshaciendo. ¿Cómo sigue su esposa, pastor? Ya no soy pastor, le solté sin mirarlo. Él no respondió. Me entregó la leche, cobró en silencio. Y al salir, escuché cómo le decía a alguien más. Pobrecito, se le apagó la fe. Tenía razón. Se me había apagado. No quedaba ni una chispa. Y entonces llegó el 12 de diciembre.
Desde temprano, se oían los cohetes, las campanas, los cantos, el buenos días, paloma blanca retumbando las bocinas, la gente caminando con flores, con velas, con imágenes de la Virgen en los brazos. Yo cerré las cortinas, me tapé los oídos con una almohada. No quería escuchar, pero el mundo entero parecía decidido a hacerme enojar. Salí a comprar cigarros. Sí, cigarros. Después de décadas predicando contra los vicios, ahí estaba yo en la farmacia, pidiendo una cajetilla con voz apagada. El muchacho me reconoció. Me miró raro. ¿Son para usted? No. Para mi cuñado. Mentí sin esfuerzo. Me los metí en el bolsillo y salí caminando por la plaza. Caminaba como fantasma, esquivando danzantes, vendedores, niños disfrazados de Juan Dieguito. Todo me parecía una farsa. Como si nadie supiera que todo eso no servía de nada. Como si todos estuvieran jugando a tener fe mientras mi esposa seguía dormida sin despertar. Y fue entonces cuando la vi. Una mujer morenita, robusta, con un rebozo azul lleno de estrellitas en la cabeza, caminaba entre la gente con una canasta cubierta. Ofrecía pastes, panecillos humeantes que olían a papa, a rajas, a hogar. Se acercó a mí como si supiera que me estaba buscando. ¿No quiere un paste calientito, joven? Es de papa con rajas, recién hecho. La miré con rabia, con desprecio, como si ella fuera la representación de todo lo que me había fallado. No quiero nada de gente que cree en muñecas de yeso. Ella se rió bajito. No se ofendió. No pasa nada. Que la Virgencita de Guadalupe lo bendiga. Ahí perdí el control. ¿La Virgencita? Grité. ¿No le da vergüenza andar usando el nombre de una muñeca para hablar de bendiciones? ¿No se da cuenta que está perdiendo su alma vendiendo comida en medio de esta idolatría? Todo esto es una mentira. Ella me miró directo a los ojos. No con enojo, con ternura, con una calma que dolía. A veces uno solo cree cuando ya lo perdió todo, me dijo. La fe se aprende en el desespero. Aunque usted no crea en ella sí cree en usted. Y justo cuando iba a responderle, cuando ya tenía el insulto en la punta de la lengua, sonó mi celular. Era el hospital. Y del otro lado, una enfermera, con voz temblorosa, me dijo: Señor Esquivel, su esposa despertó. El celular temblaba en mi mano, pero yo era el que más temblaba. Escuché esas palabras como si me las estuvieran diciendo desde otro mundo. Su esposa despertó. Las repetí en mi mente una y otra vez. Despertó. Despertó. Daniela. Despertó. La enfermera me hablaba, pero ya no escuchaba nada. Solo ese eco. Solo esa frase. Me quedé de pie en medio de la plaza, con el corazón latiéndome como tambor, el alma a punto de estallar. Alrededor, la música seguía, los cohetes tronaban, la gente cantaba y rezaba, pero para mí, todo se apagó. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Volteé a ver a la mujer del rebozo azul, pero ya no estaba. Busqué con los ojos, giré sobre mí mismo, empujé gente, me asomé entre los puestos. Nada. Se había esfumado, como si nunca hubiera estado ahí. Solo quedaba una canasta tirada cerca de una banca. Me acerqué. Encima había un paste, aún caliente, cubierto con el trapo azul de estrellitas. Y a un lado, una flor blanca. Intacta. Pura. Como recién cortada. No sé por qué, pero me agaché. Tomé el trapo con manos temblorosas. Olía a algo conocido. A casa limpia. A pan recién hecho. A infancia. A regazo de madre. Cerré los ojos y por un solo segundo, sentí como si alguien me abrazara desde dentro. Como si algo me dijera sin palabras: ya pasó. Ya no estás solo. Me guardé el trapo en el bolsillo. No me importó la gente. No me importó nada. Corrí. Corrí como loco hacia mi casa, tiré puertas, busqué la mochila con papeles y cargador de celular que tenía olvidada en un rincón, tomé las llaves del coche y arranqué rumbo al hospital. Las manos me sudaban. El volante se me escapaba. En cada semáforo en rojo gritaba por dentro. No podía esperar. Necesitaba verla. Necesitaba confirmar que no era una broma cruel del destino. Cuando llegué al hospital, entré sin saludar. Subí las escaleras casi cayéndome. El corazón me golpeaba las costillas. Las piernas me temblaban. Al llegar al pasillo, vi a la enfermera. Me reconoció, sonrió con los ojos llorosos y me dijo: «Está despierta».
Preguntó por usted. Entré al cuarto, y ahí estaba. Daniela, tendida en la cama, pálida, frágil, conectada a tubos, pero con los ojos abiertos. Me miró, y en sus ojos había luz. Una luz suave, serena, como si nunca se hubiera ido, como si me hubiera estado esperando todo ese tiempo. Intentó sonreír. La boca apenas se le movía, pero era suficiente. Corrí hacia ella. Caí de rodillas junto a su cama. Le tomé la mano. Y lloré. Lloré como niño. No de rabia, ni de desesperación, de asombro. De alivio. De amor. Ella apenas podía hablar, pero susurró mi nombre. Con voz débil, apenas audible. Julián. Aquí estoy, le dije, apretando su mano entre las mías. Aquí estoy, mi amor. Ella cerró los ojos por un momento, respiró profundo, y luego dijo algo que me heló la sangre. Yo te escuché, gritabas mi nombre, y cuando todo se oscureció, vino una mujer con un manto azul. Me dijo que no estaba sola, que todo iba a estar bien. Me separé un poco. La miré fijo. La garganta se me cerró. Le pregunté, ¿una mujer? Sí, tenía estrellas en el manto, como el cielo, olía a pan y a flores. Me acarició la frente y me dijo que regresara, que tú me estabas esperando. Tuve que sentarme. Sentí un peso enorme en el pecho, como si algo sagrado me estuviera envolviendo. Volteé a ver el buró al lado de la cama, y ahí estaba, una estampa de la Virgen de Guadalupe, de esas pequeñas, con una oración impresa atrás. La tomé con dedos temblorosos. ¿De dónde salió esto?, pregunté. La enfermera, que había estado escuchando desde la puerta, respondió. Una señora la dejó en la madrugada. Dijo que era para ella. Nadie la conoce. Solo vi que traía un pañuelo azul en la cabeza y una canasta. Ya no dije nada. No podía. Me guardé la estampa en el bolsillo, junto con el trapo azul que aún olía a hogar, y me quedé ahí, en silencio, junto a Daniela. Ella dormía otra vez. Pero ahora era un sueño distinto. Un sueño vivo, lleno de promesa. Esa noche, al regresar a casa, no prendí la televisión. No revisé el celular. Saqué el trapo del bolsillo y lo puse sobre la mesa. Me senté frente a él y me quedé ahí, mirándolo. Era un pedazo de tela común, barata, de esos que se usan para cubrir pan. Pero tenía algo. Un aroma que no se iba. Una presencia suave. Un susurro. Me incliné, lo toqué con la yema de los dedos, y me vino a la mente la imagen de mi madre, arrodillada frente a su altar, pidiendo por mí. ¿Y si fue ella?, me pregunté. ¿Y si la Virgen me miró, incluso con todo el odio que le lancé encima? Me dolió pensarlo. Me dolió más sentir que era posible. Al día siguiente, temprano, regresé a la plaza. No podía evitarlo. Necesitaba encontrarla. Fui puesto por puesto preguntando por la mujer del rebozo azul con estrellas. Nadie la conocía. Una vendedora de flores dijo que tal vez era de otro pueblo. Un señor que vendía tamales me miró raro y negó con la cabeza. Y entonces, un anciano que vendía rosarios, de esos que tienen los ojos cansados pero el alma despierta, me escuchó con atención. Cuando terminé de hablar, guardó silencio, y luego me preguntó, ¿estás seguro de que era una mujer común y corriente? No sé, le respondí. Ya no sé nada. Él sonrió con una paz antigua, de esas que se arrastran desde generaciones atrás, y dijo, a veces la Virgen se disfraza de lo más simple, porque sabe que el corazón orgulloso no aguanta la luz directa. Me quedé callado. No tenía argumentos. No tenía nada. Solo una pregunta ardiente en el pecho. Una pregunta que ya no me soltaba. ¿Y si fue ella? Esa noche volví al hospital. Daniela dormía tranquila. Me senté a su lado, tomé la estampa de la mesita y la observé largo rato. Y por primera vez en mi vida, ya no vi una muñeca de barro. Ya no vi idolatría. Vi a una madre. Una mujer que estaba ahí, en silencio, cargando mi dolor junto con el suyo. Y lloré. Pero ese llanto no era como los de antes. No era rabia ni derrota. Era un llanto que lavaba, que rompía capas de piedra acumuladas en el alma, que me vaciaba para volverme a llenar. Me arrodillé en la esquina del cuarto, con la estampa apretada contra el pecho. Cerré los ojos, y con voz baja, con la voz de quien ya no pelea, susurré. Si fuiste tú, gracias. No sé cuánto tiempo me quedé arrodillado aquella noche en la esquina del hospital,
con la estampa apretada contra el pecho. Solo recuerdo el silencio. Un silencio distinto, no como el de antes, no ese que pesa y te aplasta el alma. Este era otro. Era un silencio lleno de algo que yo no sabía nombrar, pero que me hacía respirar hondo por primera vez en mucho tiempo. No me atreví a llamarlo paz, pero se le parecía. Cuando regresé a casa, no prendí ninguna luz. Caminé directo a la mesa del comedor, saqué el trapo azul con estrellitas que aún conservaba el olor a pan recién hecho y lo extendí frente a mí. Lo miré largo rato, como si en ese pedazo de tela hubiera respuestas. Era absurdo, lo sabía, pero algo me decía que ahí estaba contenida una verdad que no se podía explicar con teología ni con sermones. Me quedé dormido sobre la mesa, con la cabeza apoyada en los brazos, como niño castigado. Y soñé. Soñé con la mujer del rebozo. En el sueño no decía nada. Solo caminaba por la plaza entre la multitud, con su canasta en la mano. Pero a diferencia del día real, en el sueño me miraba directo a los ojos, y en su mirada había una ternura que me desmontaba. No hacía falta hablar. En su presencia había algo maternal. Algo que me recordaba a una parte de mí que había intentado sepultar desde niño. Desperté con lágrimas secas en los párpados. El sol ya entraba por las rendijas de la cortina. Y por primera vez, en muchos años, sentí ganas de hacer algo. No por obligación, ni por deber espiritual, sino por necesidad del alma. Tomé una ducha. Me afeité. Me puse una camisa limpia. Y fui a ver a mi madre. Sí, después de años sin hablarle. El camino hasta su casa me pareció más largo que nunca. Cada cuadra, cada esquina, era un recuerdo. Recordé sus manos regando las plantas, su voz cantando bajito, su figura frente al altar, pidiendo por mí. ¿Cuántas veces me rezó mientras yo la criticaba? ¿Cuántas veces me perdonó en silencio mientras yo la juzgaba desde el púlpito? Toqué la puerta con los nudillos temblorosos. Escuché sus pasos arrastrados del otro lado. Cuando abrió, se quedó quieta, mirándome como si estuviera viendo un fantasma. «Mamá, ¿puedo pasar?» No dijo nada. Solo se hizo a un lado. Yo entré. La casa seguía igual. Los muebles viejos, las cortinas de flores, el olor a caldo recién hecho. Y ahí, en la misma esquina de siempre, estaba su altar. La imagen de la Virgen de Guadalupe, con su manto limpio, una veladora encendida y un rosario colgado de un clavo. Me paré frente al altar. Cerré los ojos. Respiré hondo. Perdón, mamá, por todo. Por los gritos, por el desprecio, por hacerte sentir menos por tu fe. Perdón por no entender, por creer que yo sabía más que tú, cuando en realidad era yo el que más perdido estaba. Mi madre no respondió con palabras. Se acercó. Me abrazó por la espalda. Sentí sus manos, frágiles y firmes, apretándome con una fuerza que solo tienen las madres. Lloraba. Yo también. Nos sentamos a la mesa. Me sirvió café. Me preguntó por Daniela. Le conté todo. El diagnóstico. El coma. El milagro. La mujer del rebozo. La estampa en el buró. El sueño. Todo. Ella me escuchó sin interrumpir. Y cuando terminé, me dijo algo que me desgarró y me sanó al mismo tiempo. Julián, yo recé por ti cada noche desde que te fuiste. Nunca dejé de prender una veladora por tu vida. Aunque me gritaras que eso era pecado. Yo no crié a un pastor, yo crié a un hijo. Y la Virgencita me lo devolvió. Sentí que el alma se me caía a los pies. Me sentía chiquito, desnudo, frágil. Pero también, profundamente amado. Pasé horas con ella. Platicamos como hacía años no lo hacíamos. Me habló de sus dolores, de sus rezos, de sus miedos. Yo le hablé de mi arrogancia, de mi cansancio, de mi culpa. No nos interrumpíamos. No discutíamos. Solo escuchábamos. Y en ese intercambio, empecé a entender algo que antes se me escapaba, que la fe no se mide por el volumen de la voz ni por el número de versículos memorizados. La fe verdadera vive en el que ama. Los días siguientes fueron distintos. Volví al hospital con más frecuencia. Daniela, poco a poco, recuperaba fuerzas. Comenzó a hablar más, a mover los dedos, a comer sola. Cada pequeño avance era un regalo. Los médicos no entendían nada. Decían que era inexplicable, que con el estado en que había llegado, lo más probable era que quedara con secuelas graves. Pero no. Su cuerpo respondía. Su mente también. Y yo sabía que eso no venía de un quirófano.
Venía de otra parte. Empecé a llevar pan y café a las familias que esperaban afuera de las salas. No predicaba. No citaba la Biblia. Solo me sentaba, escuchaba, compartía. A veces llevaba estampitas como la que apareció junto a Daniela. Y cuando alguien me preguntaba qué significaban, respondía. Esta se quedó al lado de mi esposa cuando ya nadie podía hacer nada. A lo mejor también te ayuda, ¿no? La gente no se alejaba. Al contrario, me escuchaban. No por el tono de mi voz, sino porque ahora hablaba desde otro lugar. Ya no desde el púlpito. Ahora hablaba desde el suelo. Desde el mismo suelo en que muchos de ellos también estaban. Un día, mientras le contaba mi historia a una mujer que tenía a su hijo en terapia intensiva, me miró fijo y me preguntó, ¿usted es padre? Me reí bajito. Negué con la cabeza. No, solo soy un hombre agradecido. Un necio alcanzado por el amor de una madre que no se rinde con uno. Ella sonrió. Se le humedecieron los ojos. Me dio las gracias. Y yo me fui con el corazón más ligero. Esa noche, soñé otra vez. La mujer del rebozo caminaba por la plaza. Esta vez no solo me miraba, se detenía frente a mí. Me entregaba un pan calientito y decía, ya es hora de repartir. Me desperté con una certeza nueva. Ya no podía quedarme callado. No podía esconder lo que viví. No era tiempo de discutir con nadie, ni de convencer a otros. Era tiempo de contar, de compartir, de hacer memoria. Porque a veces, cuando uno se quiebra por dentro, es cuando empieza de verdad a vivir. Después de aquel sueño, desperté con el pecho ardiendo. No era fiebre. Era algo más. Era como si una flama tímida, que había estado escondida en lo más profundo de mi alma, hubiera comenzado a arder otra vez. Una llamita suave, constante, sin estruendo. Como esas veladoras que mi madre prendía cada noche sin que nadie lo notara, pero que seguían alumbrando en la oscuridad. Me vestí sin pensar. Metí el trapo azul de estrellitas en el bolsillo, agarré un par de estampitas que tenía guardadas en la gaveta, y salí. No sabía a dónde iba. Solo caminaba. Mis pies me llevaron, como por instinto, de vuelta a la plaza. Esa misma plaza que meses antes me había parecido una burla. Esa plaza donde la mujer del rebozo me había ofrecido un pan calientito con ternura. Esa plaza donde grité lleno de odio contra algo que no entendía. Me senté en una banca. La misma donde apareció la canasta y la flor blanca. Cerré los ojos. Respiré hondo. No tenía plan. No tenía libreto. Solo sabía que no podía seguir callando. Vi a un muchacho que vendía rosarios. Me acerqué y le pregunté si podía sentarme junto a su puesto. Me dijo que sí, con un gesto desconfiado. Me senté. Saqué la estampa. Y le dije, ¿te puedo contar algo? El joven me miró, intrigado. Asintió. Y le conté. Le conté todo. Sin adornos. Sin omitir nada. La pobreza de mi infancia. El desprecio por las imágenes. El púlpito. La soberbia. El diagnóstico de Daniela. El coma. El grito en el baño del hospital. La mujer del rebozo. La llamada. El despertar. La estampa. El aroma a pan. El silencio. El llanto nuevo. Todo. El muchacho no decía nada. Solo me miraba con los ojos bien abiertos, como si le estuviera narrando una película que no se puede creer. Cuando terminé, se quedó en silencio un rato. Luego dijo, había oído de un pastor que hablaba mal de la Virgen, pero nunca imaginé que era usted. Sonreí con pena. Bajé la mirada. Ni yo imaginé que un día iba a estar hablando así, de ella. Él no se burló. No me juzgó. Solo dijo, a veces Dios no te tumba por castigo, sino para que veas el cielo desde el suelo. Me quedé helado. Esa frase me atravesó como una lanza dulce. No lo olvidé nunca. Esa tarde volví a casa con el corazón removido. Y al día siguiente regresé a la plaza. Esta vez llevé una cartulina, la corté en dos, escribí con plumón negro una frase sencilla. ¿Quieres escuchar un milagro? La pegué a una caja de cartón vacía. Me senté en una banca con unas cuantas estampas en la mano. No pedía nada. No cobraba. No gritaba. Solo esperaba. A veces se acercaba un curioso. A veces pasaba una madre con su hijo de la mano y me sonreía con respeto. Otras veces, nadie. Pero yo estaba ahí, sentado, con el corazón abierto. Y cuando alguien se detenía, le contaba.
Así, tal cual. Sin drama innecesario. Sin espectáculo. Con palabras sencillas. Contaba de la mujer del rebozo. De la discusión en la plaza. De la llamada del hospital. De la flor blanca. Del pan calientito. De la estampa en el buró. De los ojos de Daniela. De sus primeras palabras. De la paz que me envolvió. Y terminaba diciendo, no sé cómo explicarlo, pero sé que fue ella. Algunos lloraban. Otros se quedaban callados. Algunos me abrazaban sin decir nada. Una señora me trajo pan casero un día. Un joven me regaló un dibujo de la Virgen. Una niña me dejó una flor. Pequeños gestos que se volvían enormes en el alma. Un día, se acercó un muchacho como de 20 años. Se sentó a mi lado. Me escuchó atento. Y cuando terminé, bajó la mirada. Me dijo en voz baja, mi papá también me enseñó que era pecado rezarle a la Virgen. Que era idolatría. Que si lo hacía, me iba a condenar. Yo lo miré con ternura. Le puse la mano en el hombro. Haz lo que te dicte el corazón, hijo, porque quien busca con sinceridad, nunca está perdido. El muchacho lloró. No me dijo más, pero supe que esa conversación le había sembrado algo, y fue ahí donde entendí que yo no había vuelto para predicar, ni para convencer. Volví para dar testimonio, para recordar, para abrazar, porque cuando uno se parte contra el suelo, y sobrevive, no es para volver al púlpito, es para caminar entre la gente rota, y decirle, yo también estuve ahí, y sí se puede volver a la vida. Daniela, gracias a Dios, seguía mejorando. Cada día tenía más fuerza. Volvió a caminar. Luego a cocinar. Volvió a su jardín, a cuidar sus plantas. A veces, al verme regresar de la plaza, me preguntaba, ¿hoy cuántos escucharon? Yo sonreía. A veces decía 1, a veces 4, a veces ninguno. Y ella siempre me respondía, aunque sea 1, ya vale la pena. Una noche, mientras cenábamos, me miró a los ojos y dijo bajito, nunca más dudes de ella. Y yo le respondí sin dudar, nunca más. Mi madre también se volvió mi confidente. Hablábamos todos los días. A veces me llamaba solo para decirme que había rezado el rosario por mí. Me contaba historias de su juventud, de cómo la Virgen la acompañó en los momentos más duros. Y yo la escuchaba como un hijo escucha por primera vez lo que antes no quería oír. Y así, poco a poco, fui entendiendo que no importa los títulos, que no importa el traje ni el púlpito ni cuántos versículos uno se sepa de memoria. Lo que importa es el corazón. Lo que importa es si uno ama, si uno cuida, si uno abraza al otro con verdad. Y la Virgen, con su manera tan suave, me enseñó todo eso sin obligarme, sin gritar, sin humillarme, solo apareciendo ahí, en plena calle, vendiendo pastes con su manto azul y una mirada que hasta hoy no puedo olvidar. Hay pasos que cuestan más que otros, caminos que uno puede recorrer 1000 veces sin sentir nada, y otros que bastan con una sola vez para dejarte marcado de por vida. Así fue mi camino hacia la Basílica de Guadalupe. No era la primera vez que pasaba por ahí, claro que no, pero sí era la primera vez que iba como creyente. Y eso lo cambiaba todo. Recuerdo que me levanté temprano ese día, más por impulso que por decisión. No había planeado nada. Ni siquiera le dije a Daniela que saldría. Solo me vestí con ropa sencilla, tomé el trapo azul de estrellitas que seguía guardando como un tesoro secreto, metí una estampita en la billetera, respiré profundo, y salí. El camino fue silencioso. No puse música. No prendí la radio. Solo manejé con las ventanas abiertas, dejando que el aire frío de la mañana me despeinara y me aclarara la cabeza. A cada kilómetro, algo dentro de mí se removía. Un nudo. Un peso. Como si mi cuerpo supiera que estaba por enfrentar algo importante. Cuando llegué, el lugar ya estaba lleno. Era un domingo común, nada de fiestas ni peregrinaciones grandes, pero aún así, la basílica siempre tiene vida. Gente entrando, saliendo, orando en silencio, llorando, agradeciendo. Y ahí estaba yo, parado frente a esas puertas, con los pies clavados en el piso, el corazón golpeando como tambor. No sabía si entrar. Parte de mí todavía se resistía. Todavía había un eco viejo que me decía, esto no es de Dios. Esto es idolatría. Pero ese eco ya sonaba lejano, como si viniera de otro hombre. Un hombre que ya no soy. Di el primer paso, luego el segundo. Y cuando crucé el umbral,
Sentí algo. No una emoción grandiosa, no una revelación mística. Fue más bien una calma, una tibieza, como si alguien me dijera sin palabras, «Bienvenido». El recinto era enorme, pero se sentía íntimo. Caminé despacio. No quería llamar la atención. Miraba a los lados. Gente arrodillada, familias enteras tomadas de la mano, señoras con rosarios enredados en los dedos, jóvenes con lágrimas rodando por las mejillas. Y al fondo, la imagen. La Virgen. Ahí, arriba. En su manto azul con estrellitas doradas. Con ese rostro sereno que no reclama nada. Solo mira. Acompaña. Espera. Me acerqué hasta donde pude. Me quedé de pie unos minutos. Luego sentí que las piernas no me sostenían. Me arrodillé. No por rito. No por obligación. Me arrodillé porque el cuerpo me lo pidió. Como si supiera que era el lugar y el momento. No supe qué decir. Tenía tanto por dentro que me quedé mudo. Cerré los ojos. Bajé la cabeza. Y lloré. Lloré en silencio. Lloré como un hombre que se quiebra sin miedo. Lloré por todo lo que había cargado, por todo lo que había destruido, por cada palabra de odio que alguna vez lancé. Lloré por haber sido tan ciego, por haber hecho daño creyendo que hacía el bien. Lloré por mi madre, por mi esposa, por mí, y entre sollozos, susurré, gracias por no soltarme, aunque yo te maldije. En ese momento, sentí algo. No fue una visión, no fue una voz, fue un calor leve en el hombro, como una mano suave, amorosa, que se posaba sobre mí. No había nadie cerca, pero lo sentí. Lo juro por lo más sagrado. Era como si una madre me hubiera tocado, sin decir nada, solo para recordarme que estaba ahí. Me quedé así mucho tiempo. No tenía prisa. No quería irme. No necesitaba más pruebas. Ahí, de rodillas, supe que todo había cambiado. Que yo había cambiado. Ya no era el pastor del púlpito, el gritón, el juez de la fe ajena. Era un hijo que volvía a casa. Cuando salí de la basílica, me senté en una banca del atrio. Vi a las personas pasar. Vi a un niño que le ofrecía una flor a su madre. Vi a un joven con una vela en la mano, los ojos hinchados de llorar. Vi a una pareja tomados de la mano, caminando en silencio. Y entendí algo, todos estábamos rotos de alguna manera. Todos teníamos algo que cargar, algo que agradecer, algo que sanar. Y ahí, bajo el sol de mediodía, decidí que no volvería a ser el mismo. No podía. No porque me lo hubieran exigido. No porque me lo hubieran impuesto. Sino porque había visto. Y cuando uno ve, ya no puede desver. Volví a casa al atardecer. Daniela estaba regando las plantas. Me miró desde el patio, levantó una ceja, y me preguntó con una sonrisa. ¿Dónde estuviste? Me acerqué, la abracé por la cintura, y le susurré al oído. Fui a verla. Ella no dijo nada. Solo apoyó la cabeza en mi hombro. Y los dos nos quedamos así, en silencio, mirando el cielo. Esa noche, saqué el trapo azul con estrellitas, lo extendí sobre la mesa, coloqué una veladora al lado, y puse en el centro la estampita que me había acompañado desde el hospital. No era un altar. No era un santuario. Era solo un espacio de gratitud. Me senté frente a él. Y por primera vez en años, recé. Sin pedir. Sin exigir. Sin gritar. Solo recé. Gracias. No sé en qué momento exacto lo decidí. No hubo una fecha marcada ni una promesa hecha entre lágrimas. Fue más bien una certeza que fue creciendo dentro de mí como crecen las plantas en la tierra fértil después de la lluvia. Una certeza callada, pero firme. No podía guardar todo esto solo para mí. Ya no quería volver al púlpito, ni ponerme un traje y fingir que tenía todas las respuestas. Esa etapa de mi vida había terminado. Ahora caminaba más lento, hablaba más bajo, y escuchaba más que antes. Porque había aprendido, al fin, que el dolor no se debate ni se dirige, el dolor se acompaña. Empecé visitando el hospital donde Daniela había estado internada. Al principio solo iba a verla, a sentarme a su lado mientras dormía o a platicar con las enfermeras. Pero luego comencé a notar algo. Había otras personas ahí, esperando. Como yo esperé. Rostros cansados, ojos hinchados de tanto llorar, cuerpos desgastados por noches sin dormir. Y ahí entendí que yo conocía ese lugar. Ese vacío. Esa espera. Esa desesperación que aprieta el pecho y no suelta. Un día,
Me senté en la sala de espera y vi a una señora que lloraba en silencio, con un pañuelo entre las manos. Me acerqué despacio, me senté a su lado sin decir nada, y luego le pregunté, ¿puedo hacerle compañía un ratito? Ella asintió. No preguntó quién era ni qué quería. Solo asintió. Y ahí, sin muchas palabras, le conté mi historia. Le hablé de Daniela, del coma, de la mujer del rebozo, del milagro, de la paz que vino después. Le mostré la estampita, y le dije, esta estuvo junto a mi esposa cuando ya nadie podía hacer nada. A lo mejor también le ayuda, ¿no? Ella la tomó con manos temblorosas, la besó, la abrazó contra el pecho, y me miró con ojos distintos, con una luz nueva. Después de eso, comencé a hacerlo más seguido. Iba al hospital 1 o 2 veces por semana. Llevaba café, pan, estampitas. No hacía ruido. No me presentaba como expastor ni como iluminado. Solo me sentaba con quien quisiera compañía. A veces hablábamos, a veces solo nos quedábamos en silencio, compartiendo la espera. Y eso era suficiente. Una tarde, un enfermero joven se me acercó y me dijo, ¿usted trabaja aquí? Negué con la cabeza. Solo vengo a acompañar. A escuchar. Me miró curioso, como si no entendiera. ¿Y por qué lo hace? Tardé un poco en responder. Luego dije, porque alguien me acompañó a mí, cuando más solo me sentí. Él asintió con respeto, como quien no entiende del todo pero reconoce que hay algo sagrado en lo que no se explica. Después de un tiempo, sentí que ya no solo era el hospital, que había más lugares donde podía compartir lo que había vivido. Así que comencé a caminar por los pueblos cercanos. Me iba los domingos a los tianguis. Caminaba entre los puestos de fruta, de ropa usada, de juguetes, y buscaba una banquita, un rincón tranquilo. Sacaba mi cartón con letras grandes que decían, ¿quieres escuchar un milagro? Y me sentaba con mi caja de estampitas, mi termo con café, y mi corazón dispuesto. No todos se acercaban. Claro. Algunos me miraban raro, otros me ignoraban, unos pocos me preguntaban si vendía algo. Yo sonreía y decía, no vendo nada, solo comparto lo que viví. Y cuando alguien se sentaba, cuando alguien decía sí, entonces contaba mi historia. Desde el principio, sin saltarme nada, con cada detalle, con cada lágrima, con cada flor, con cada estrella bordada en aquel rebozo azul. Una vez, una muchacha se sentó frente a mí. Tenía los ojos rojos. Me dijo que su madre acababa de fallecer y que no podía dejar de sentir rabia, que ya no creía en nada, que estaba vacía. Yo le tomé la mano, le hablé suave, le conté mi propio vacío, mi propia rabia, y al final le dije, a veces, solo hay que mantenerse vivo, un día más, y otro, porque uno nunca sabe cuándo llega el momento. Y cuando llega, todo cambia. Ella lloró, me abrazó, y se fue con la estampa apretada entre los dedos. Otra vez, un señor de barba blanca me escuchó en silencio durante más de media hora. Al final, me miró fijo y dijo, yo también vi a esa mujer, hace muchos años. Me salvó la vida, pero nunca se lo conté a nadie. Ese día entendí que no era el único, que allá afuera, hay muchos que han sentido su presencia, su ternura, su consuelo, pero que, por miedo o vergüenza, se lo guardan. Y que mi misión no era otra que decir en voz alta, sí, ella existe, y sí, está cerca. No faltaron los que me criticaron. Un día un señor se acercó enojado. Me gritó que estaba promoviendo la idolatría, que eso era pecado, que la Biblia decía claramente que no se debía venerar imágenes. Lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le sonreí y le dije, yo pensaba igual que usted, hasta que ella me salvó. No intenté convencerlo, no lo ataqué, no lo debatí, solo le conté mi verdad, porque entendí que la fe no se impone, se contagia, se transmite, como el aroma del pan recién hecho, como el calor de una flor al sol, como la caricia de una madre que te toca el hombro cuando más la necesitas. Y eso era lo que yo quería ser. No un líder, no un predicador, solo un hombre agradecido, un testigo, un repartidor de milagros en forma de palabras, de estampitas, de silencios compartidos. Cada vez que regresaba a casa, Daniela me esperaba con una sonrisa. Me preguntaba cómo había ido, qué personas había conocido, qué historias había escuchado. Y yo le contaba todo. Nos reíamos.
A veces llorábamos juntos. Y cada noche, antes de dormir, prendíamos una veladora frente al trapo azul con estrellitas y decíamos, gracias. Por tanto. Y así, sin ruido, sin púlpitos, sin cámaras, comenzó mi segunda vida. Una vida sin escenarios, sin trajes, sin gritos. Una vida con pan, con flores, con rebozos y milagros pequeños. Una vida sencilla, pero llena. Los sueños empezaron como susurros. Imágenes borrosas, difusas, que aparecían en la madrugada cuando el mundo entero dormía y solo quedaba ese rincón invisible donde el alma habla sin filtros. Al principio eran breves. Yo caminaba por la misma plaza de siempre, con el cartón en las manos, pero no había nadie. Las bancas vacías, los puestos cerrados, el cielo oscuro. Y entonces, entre sombras, ella, la mujer del rebozo, no decía nada, solo caminaba a lo lejos, con su canasta al brazo, siempre envuelta en esa misma luz tenue, como si el manto azul con estrellitas brillara desde adentro. Cada vez que la veía, mi pecho se apretaba, pero no de miedo. Era otra cosa, una mezcla de anhelo y consuelo, como cuando uno regresa al hogar después de muchos años. Una madrugada la soñé más cerca. Esta vez se detuvo frente a mí. Yo estaba sentado en la banca, con la cabeza baja, las manos vacías. Ella extendió su mano, me ofreció un pan calientito. Podía sentir el aroma, el calor que se escapaba por el borde del trapo. Me miró a los ojos y dijo con una voz que no puedo describir, pero que resonaba como eco en el corazón. Ya es hora de repartir. Me desperté con el cuerpo estremecido. Miré el reloj. Eran las 3:33 de la mañana. Daniela dormía a mi lado. La casa en silencio. Me senté en la cama, tomé la cabeza entre las manos y traté de entender. No era la primera vez que la soñaba, pero esta vez fue distinto. Esta vez habló. Repartir. Esa palabra me dio vueltas todo el día. ¿Qué era exactamente lo que tenía que repartir? ¿Estampitas? ¿Historias? ¿Pan? ¿O acaso algo más? Comencé a prestarle más atención a los detalles. En los días siguientes, la mujer volvió a aparecer en mis sueños, pero ahora el escenario cambiaba. Ya no era la plaza. A veces era el hospital, otras el patio de la casa de mi madre, una vez incluso fue la cocina de mi infancia. Siempre llegaba igual, en silencio, con su rebozo azul lleno de estrellas y su canasta, pero cada vez se acercaba un poco más. Nunca tenía prisa. Nunca exigía nada. Solo estaba ahí, presente. Una madrugada, soñé que caminábamos juntos. Yo no decía nada. Ella tampoco. Solo íbamos por una vereda de tierra, bajo un cielo nocturno lleno de estrellas. El viento soplaba suave. Y en cierto momento, me detuve. Me giré hacia ella y le pregunté, ¿quién eres? Ella sonrió. No respondió con palabras. Solo alzó la mano y señaló al cielo. Y en ese instante, todo el firmamento se iluminó. Las estrellas titilaban como velas encendidas, y en el centro, flotando sobre nosotros, apareció la imagen de la Virgen de Guadalupe. Su manto se desplegaba como alas, y del caían pequeñas flores blancas que flotaban suavemente hasta el suelo. Desperté con lágrimas. Ya no cabía la duda. Ya no había preguntas. Ella era. Siempre había sido. Y yo, con todo y mis errores, con todo y mi historia, había sido elegido para ver. No porque lo mereciera. No porque fuera especial. Sino porque, a pesar de todo, había abierto el corazón. Ese mismo día, volví a la plaza. Era domingo. El tianguis estaba lleno. Pero yo no tenía prisa. Caminé despacio entre los puestos, saludando a los que ya me conocían, recibiendo sonrisas, palmadas, bendiciones. Busqué una banca libre y me senté. Coloqué el cartón con la pregunta de siempre, ¿quieres escuchar un milagro? Pero esta vez, algo cambió. Por primera vez, no me sentí como alguien que daba. Me sentí como alguien que recibía. Cada persona que se acercaba, cada historia que me compartían, cada lágrima que caía frente a mí, era un trozo de cielo entregado con humildad. Yo ya no estaba ahí para convencer a nadie, ni siquiera para enseñar. Estaba ahí para escuchar, para abrazar, para confirmar que lo divino se aparece en lo simple. Una señora me contó que había perdido a su esposo hacía 6 meses, y que desde entonces, cada vez que se sentía sola, encontraba una flor blanca en su camino, sin saber cómo. Otra me dijo que soñó con su madre fallecida, y que ella le daba un pan envuelto en un trapo azul. Un señor, de ojos cansados,
Me confesó que después de escuchar mi historia, volvió a rezar por primera vez en 20 años. Y un niño, sí, un niño de no más de 8 años, me regaló una piedra pintada con estrellas. Me dijo, es para que no te olvides del cielo. La guardé. Y aún la tengo. Volver a casa después de esos días era como regresar de un santuario. Daniela me esperaba con su sonrisa tranquila, y mientras yo le contaba cada detalle, ella me miraba como si ya supiera. Como si lo hubiera soñado también. Una tarde, mientras regábamos juntos las plantas, me dijo, ¿sabes que me desperté esa madrugada? ¿Justo cuando ella te habló? ¿Cuál madrugada? Cuando te dijo que era hora de repartir. Me desperté sin razón. Y supe que algo estaba pasando contigo. Me quedé en silencio. Sentí que el alma se me llenaba. Le tomé la mano, la llevé al pecho, y le dije, gracias por no rendirte. Gracias por rezar cuando yo ya no podía. Gracias a ella, respondió ella, y su voz se quebró. Las semanas pasaron. Los sueños siguieron. A veces eran claros, a veces más simbólicos. Pero siempre me dejaban algo. Un susurro. Un consuelo. Una dirección. Y entonces entendí. Lo que había que repartir. No era pan ni estampas ni palabras. Era fe. Fe viva. Fe compartida. Fe tejida entre historias reales, entre miradas sinceras, entre silencios que también hablan. Era repartir esperanza. No como un discurso. No como una doctrina. Sino como un abrazo. Y así, sin hacer ruido, sin cámaras ni púlpitos, se fue revelando mi camino. No era un líder. No era un sabio. Era un hombre roto, que había sido visto. Un hombre terco, que había sido tocado. Un hombre ciego, que fue despertado por una madre que no grita, que no castiga, que no empuja, solo espera. Solo aparece. Solo acaricia el alma hasta que uno se atreve a abrirla. La vida no volvió a ser como antes. No porque algo mágico lo cambiara todo de un momento a otro, sino porque yo ya no podía mirar el mundo con los mismos ojos. Algo en mí se había despertado, y una vez que uno despierta, ya no hay vuelta atrás. Comencé a vivir más despacio, a respirar con intención, a ver a las personas, de verdad. No solo con los ojos, sino con el corazón. Caminaba por las calles y, en vez de juzgar, bendecía en silencio. En vez de corregir, abrazaba. En vez de señalar, escuchaba. Y entendí que hay muchas formas de predicar, pero la más poderosa es como uno trata a los demás. Ya no tenía púlpito. No tenía iglesia. Pero tenía algo mucho más real, una misión humilde, tejida con los hilos invisibles del amor, la gratitud y la fe redescubierta. Una tarde cualquiera, volví a la plaza donde todo había comenzado. Había niños jugando, señoras vendiendo elotes, hombres conversando en voz baja. Era un día común, pero para mí, era sagrado. Me senté en la misma banca de siempre. Saqué mi cartón ya algo desgastado. ¿Quieres escuchar un milagro? Lo puse a mi lado. Y esperé. No por ansiedad. No por expectativa. Solo por estar disponible. Se me acercó una jovencita con uniforme escolar. Tendría unos 16 o 17 años. Me miró con la cabeza ladeada, curiosa, y preguntó, ¿y qué tipo de milagro es? Le sonreí. Le ofrecí sentarse. Y le conté. Como siempre. Sin prisa. Sin adornos. Como si fuera la primera vez. Cuando terminé, ella me miró fijamente, con los ojos brillosos, y me preguntó, ¿y cómo sabes que fue ella de verdad? Me quedé en silencio unos segundos. Luego suspiré, miré al cielo, y le respondí, porque desde ese día, nunca más estuve solo. Ella bajó la mirada. Asintió en silencio. Me dio las gracias. Y se fue. No necesitaba más. Ese momento bastaba. Cada encuentro, cada historia, cada persona que se detenía frente a mí, era una flor en el camino. Un testigo más del amor que no grita, no impone, no obliga, solo espera a que uno abra el alma. Un día, mientras caminaba por el mercado, una mujer mayor se me acercó. Me miró fijamente, como quien reconoce algo antiguo, algo que estuvo dormido mucho tiempo. Tú eres el que habla de la mujer del rebozo, ¿verdad? Sí, señora. Yo también la vi. Hace muchos años. Me ayudó cuando nadie más pudo. Pero nunca lo conté. Tenía miedo de que me creyeran loca. No está loca, le dije. Está bendecida. Me abrazó.
Y se fue con una sonrisa que le iluminaba las arrugas. Historias así se multiplicaron. Gente sencilla, devota, herida y valiente. Gente que creía en silencio. Gente que rezaba sin ser vista. Gente que, como yo, había sido tocada por algo que no se puede explicar. Solo vivir. Empecé a llevar conmigo una pequeña libreta. En ella anotaba nombres, fechas, frases que me decían, cosas que soñaba. No era para escribir un libro ni para volverme famoso. Era para no olvidar. Para tener memoria. Porque a veces, los milagros no son relámpagos. Son brasas que hay que mantener encendidas con cuidado. Una noche, mi madre me llamó. Su voz sonaba suave, tranquila. Me pidió que pasara por su casa al día siguiente. Fui. Me recibió con su cafecito de siempre y con una caja de cartón en las manos. Esto lo guardé para ti, me dijo. Dentro había cosas de mi infancia. Una foto mía de niño, un dibujo de la Virgen que hice en la primaria, aunque después me negara a recordarlo, y una nota escrita con su letra. Que la Virgen nunca deje de mirarte, aunque tú le des la espalda. Me quebré. Me arrodillé a sus pies. Le besé las manos. Y le agradecí por nunca rendirse conmigo. Yo no cría un pastor, Julián, me dijo, yo cría un hijo. Y la Virgencita me lo devolvió. No supe qué decir. Solo la abracé. Ahora, cuando camino por los tianguis, cuando me siento en una banquita, cuando hablo con alguien que necesita escuchar algo más que palabras, lo hago desde ese lugar. El lugar del hijo que volvió a casa. El del hombre roto que fue restaurado no con gritos ni doctrinas, sino con pan calientito, con un rebozo azul, con una flor blanca y una mano suave que se posa sobre el hombro justo cuando todo parece perdido. No necesito más. No busco más. Y cuando alguien se acerca y me pregunta qué hago ahí, por qué estoy sentado solo, repartiendo estampitas y contando historias, les respondo lo mismo que digo aquí, hoy, para ti. Porque una madre me miró con ternura cuando yo solo sabía escupir odio. Porque esa madre me bendijo aunque yo la maldije. Porque su amor me alcanzó cuando nadie más lo pudo hacer. Y porque en este mundo, hay muchos como yo, que no necesitan que les prediquen, sino que alguien les diga, con el corazón en la mano, yo también estuve perdido. Y sí, hay salida. Así que si tú también has sentido ese vacío, si tú también estás cansado de discursos vacíos y de promesas que no se cumplen, si alguna vez pensaste que ya no hay esperanza, te lo digo con todo mi ser, no estás solo. Ella está más cerca de lo que imaginas. No siempre se aparece con manto resplandeciente. A veces llega en forma de una señora con canasta, de una flor en la banca, de un sueño suave a las 3 de la mañana. A veces llega en forma de alguien que solo quiere escucharte sin juzgarte. Y si alguna vez la ves, no corras, no discutas, no expliques, solo escucha, porque cuando ella aparece, es porque tu alma ya está lista para recordar. Y si este relato tocó algo dentro de ti, si sentiste aunque sea un pequeño calor en el pecho, una lágrima contenida o un suspiro profundo, entonces haz una cosa. Suscríbete a Senderos de Luz. Este no es solo un canal. Es un espacio para recordar que los milagros existen, que la fe sigue viva, y que la Virgen de Guadalupe todavía camina entre nosotros, con su rebozo azul, su canasta llena de consuelo, y los ojos llenos de amor. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, no importa cuán lejos creas que estás, ella siempre te está mirando.